preguntas o pueden utilizar el chat y yo les voy preguntando a Verónica las inquietudes que ustedes tengan. Como pueden ver, está bien jovencita, bien bonita, entonces cumple todos los requisitos pues para que aprendamos. Entonces, Verónica, muchas gracias por estar acá con nosotros y bienvenida. Y aquí te dejo pues con nuestros empresarios. Bueno, Álvaro, muchas gracias por esa introducción y agradezco también a Interactuar por este espacio que nos permite el día de hoy para tratar de este tema tan interesante que son los aspectos legales que debemos tener en cuenta al momento de crear un e-commerce. ¿Y por qué es importante este tema? Pues hemos visto que en los últimos años se han aumentado considerablemente las ventas por Internet y este crecimiento se ha acelerado por la situación por la que estamos atravesando a raíz del COVID, que ha llevado pues que todas estas medidas que han decretado el gobierno, que han limitado pues la circulación y en algunos casos la limitación de abrir los establecimientos de comercio, pues ha hecho que los empresarios se vean en este modelo de negocio, en las ventas por Internet, la salida para poder continuar con sus empresas y con sus negocios. Entonces, este tema es muy interesante, toda vez que muchas veces por la premura de sacar adelante las ventas y de salir adelante pues con este nuevo modelo de negocio, olvidamos unos aspectos importantes que son los aspectos legales y unas normas muy sensibles que son las normas de protección del consumidor y de protección de los datos personales. Entonces, esta es la importancia pues de este tema, que debemos tenerlo muy presente al momento pues de crear el e-commerce. Es muy importante pues que tener una página muy bonita, muy interactiva, muy amigable para esos clientes, pero también debemos reconocer que cuando ofrecemos productos y servicios por Internet debemos respetar y reconocer que hay unos derechos y obligaciones tanto para el consumidor como también para los empresarios. Esto nos va a evitar pues nos va a evitar que tengamos dificultades, malos entendidos o inconvenientes con los consumidores y por ende pues nos podemos estar librando de multas o sanciones por parte de la superintendencia, que es la encargada de vigilar estos temas. Adicionalmente, tener un mal episodio pues en una venta digital podría conllevar también a que nuestra imagen y el nombre de la empresa pues quede mal. Por tanto, es muy importante cumplir con todas estas cosas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que vamos a tocar? Lo primero que vamos a ver es que debemos registrar el nombre del e-commerce y la marca. Lo segundo es que debemos establecer unos términos y condiciones claros y completos. Y lo tercero es que debemos tener una política de privacidad. Esto aplica para cualquier venta de productos o servicios que se quiera hacer de forma digital, sea que el empresario escoja la venta a través de una plataforma de contacto o marketplace, sea que lo realice a través de una página web propia o que lo realice por medio de una red social. Siempre que queramos realizar una venta de productos o servicios por estos medios no tradicionales, como lo llama el Estatuto del Consumidor, debemos contar con estos requisitos. Entonces vamos a abordar el primer tema, y es que debemos registrar y proteger el nombre del e-commerce y la marca. Lo primero entonces que debemos hacer cuando vamos a iniciar en este negocio o tomamos la decisión de tener un e-commerce, es que debemos definir la estructura legal sobre la cual
vamos a trabajar. Puede ser entonces una persona natural o puede ser una persona jurídica. Una persona natural comerciante o una persona jurídica, que son las sociedades, la más sencilla para esto pues sería las sociedades por acciones simplificadas, una SAS, que nos permite que sea una sociedad con un único accionista e incluso tener como un objeto social indeterminado, lo que les permite entonces a los empresarios poder navegar pues en el abanico de actividades mercantiles que tenemos. Entonces, lo primero es definir la estructura legal. Lo segundo sería definir o determinar el nombre o la marca que le vamos a dar al e-commerce. Para esto, discúlpenme. Para esto, entonces, es importante hacer una revisión de que la marca que nosotros vamos a elegir no esté siendo utilizada previamente. Se puede hacer realizando una consulta de antecedentes marcarios ante la Superintendencia de Industria y Comercio y también a través de las cámaras de comercio, mirando a ver si existe otro establecimiento registrado con el mismo nombre. Luego de tener ya definido cuál es el nombre que le vamos a dar al e-commerce, entonces debemos registrar el nombre del dominio. El dominio, pues este se hace a través de un proveedor de dominios y debemos mirar que el mismo se encuentre disponible y comprarlo. Aquí la sugerencia es que lo hagamos. Tanto compremos el dominio general, que es el .com, o el dominio local, que sería el .com. El siguiente paso es que, y muy importante, es que registremos la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Poder tener una marca registrada nos da muchas facultades de restringir el ingreso de otros competidores al mercado que pretendan hacerlo con una marca similar a la nuestra, que pueda generar confusión en el consumidor. Entonces, tener la marca registrada nos da esa posibilidad. Asimismo, nos permite celebrar contratos como los contratos de franquicia o contratos de licencia de uso de la marca. Entonces, es muy importante tener registrada la marca, además que la marca ahora se convierte en un intangible muy importante para las empresas. Es muy importante tener esta marca registrada y el tiempo pues de vigencia de las marcas es de 10 años y puede ser renovada pues de forma sucesiva por 10 años más las veces que queramos. Por último, debemos registrarnos ante la Cámara de Comercio. Toda persona que pretenda hacer la comercialización de bienes y servicios en el país debe estar registrada en Cámara de Comercio, sea que lo haga de forma física o de forma virtual. Siempre una persona comerciante debe estar registrada en Cámara de Comercio. Bueno, esto es como lo primero frente al registro de protección del e-commerce y la marca. Lo siguiente que vamos a ver entonces es que debemos tener unos términos y condiciones del uso de esa página web o del uso de esa marketplace o del uso de esa red social donde vamos a hacer la comercialización de los productos o servicios. Los términos y condiciones son las reglas de juego para el uso para el uso de esa e-commerce o la que nos va a decir cuáles son los derechos y las obligaciones de todos los sujetos que intervienen en esta relación o en esta transacción que vamos a hacer. Es muy importante que los términos y condiciones sean muy claros porque de esa manera pues vamos a evitar los malos entendidos con esos consumidores, que no sean ambiguos, que sean redactados de una forma muy clara para poder que las personas conozcan cuáles son sus derechos y cómo es que va a funcionar esa relación que vamos a tener o esa venta que vamos a tener de forma virtual. Además,
tener estos términos y condiciones hace que las personas tengan mayor confianza en ese e-commerce. Entonces se van a sentir más protegidos frente a otros que de pronto lo hagan de una forma informal y no cumplan con los derechos y las obligaciones que tienen frente al consumidor. Ya hoy día las personas conocen cuáles son sus derechos y siempre van a preferir una empresa que sea respetuosa de esas obligaciones como consumidores frente a otras que no lo hagan. Entonces es muy importante tener por eso los términos y condiciones. Estos Verónica, términos ¿te y puedo hacer una condiciones, pregunta? claro que sí. Bueno, con respecto a los términos y condiciones, o sea, cuando uno va a comprar algo siempre aparece términos y condiciones y en general es como lo mismo. ¿Eso se maneja un formato como general para todo el mundo? ¿O si hay empresas que saquen unos términos y condiciones como muy exclusivos de ellos? ¿O Bueno, eso es general? Bueno, ese es el segundo punto que les traía. Y es precisamente que los términos y condiciones siempre se deben redactar acorde al modelo de negocio de cada empresa. Aquí la invitación entonces es a no copiar los términos y condiciones de otros. A no copiar, ¿por qué razón? Porque es que cada términos y condiciones dependen del modelo de negocio. No es lo mismo entonces, por ejemplo, si la página que yo tengo es una plataforma de contacto donde sencillamente estoy conectando a un empresario que le va a vender a un consumidor, entonces yo en ese caso tengo que definir en los términos y condiciones, si yo soy el dueño de la plataforma de contacto, pues tengo que definir que la relación comercial se genera entre ellos dos y que cualquier reclamación que se pretenda hacer entonces se la tiene que hacer directamente el consumidor a ese otro y estratégicamente tendré que librarme de responsabilidad. Entonces, es muy diferente ese modelo de negocio a otro que sea que vende directamente el empresario al consumidor. Y será muy diferente también, por ejemplo, si utiliza un tema de suscripción. No es lo mismo entonces el que vende el producto a uno que celebra un contrato para que sea una venta por suscripción y le voy a vender anualmente, pues mensualmente me comprometo a suministrarle 5 blusas de diferentes modelos. Entonces, aquí los términos y condiciones varían para todos, según el modelo de negocio y según el producto o servicio que se va a ofrecer. Entonces, de nuevo, la invitación es no copiar, o sea, los términos y condiciones no son los mismos para todos. Aquí cada uno debemos ser muy juiciosos y muy cuidadosos en redactar los términos y condiciones ajustado a su modelo de negocio. Además que hoy día tenemos unos negocios muy innovadores y por eso no puede ser lo mismo que, pues no pueden ser iguales los términos y condiciones. También tenemos que ser muy cuidadosos si de pronto quieren mirar los términos y condiciones de otras empresas, de que no sean de otro país, porque la legislación en temas de consumidor y en temas de protección de datos son locales y cada país lo regula de forma diferente. Entonces, que no nos vaya a suceder que pronto estemos copiando los términos y condiciones, pues si optamos por copiarlos, que no vamos a copiar los términos y condiciones de otro país, porque entonces estamos obligándonos o de una forma totalmente diferente a las exigencias pues, que nos hace la legislación colombiana. Bueno, ese era el segundo punto y creo que allí ya contesté tu pregunta. Sí, Verónica. Por aquí hay otra pregunta de Juan. Dice, Sí. buenas tardes, Verónica. Quisiera preguntar si adicional a la compra del dominio, ¿se debe hacer algún procedimiento legal adicional o si basta solo con la reserva del mismo a través de la compra? No, lo único que debe hacer es comprar el dominio a través de un proveedor. Ya pues la persona elige porque hay muchos proveedores de dominio.
Entonces ya cada uno elige pues como su preferido, pero solamente para poder reservarse el dominio solamente es con la compra a través de los proveedores. Muchas gracias. Listo. Con mucho gusto. Bueno, ya el siguiente punto que debemos tener en cuenta al momento pues, de tener los términos y condiciones, que debemos contar con la aceptación expresa del cliente o del usuario. Entonces aquí, cuando tenemos los términos y condiciones en nuestra página y vamos a realizar entonces la transacción de compra, debemos tener aquel botoncito en el que nosotros indicamos que estoy de acuerdo y acepto los términos y condiciones, y lógicamente pues tener publicado el documento en un lugar visible para que la persona o los clientes lo consulten. Generalmente pues cuando vamos a adquirir algo, nosotros marcamos el chulito y no leemos los términos y condiciones, pero ya es responsabilidad del consumidor hacerlo. Pero nosotros como empresarios debemos tener publicada esa información. Quizás ese consumidor solo lo consultará el día que tenga una dificultad y vaya y mire, bueno, entonces cómo era que me iban a hacer la entrega, o cómo es el tema de la garantía, o qué debo hacer. Entonces, ya es responsabilidad del consumidor si lo lee o no. Pero para nosotros como empresarios debemos tener entonces publicados esos términos y condiciones en un lugar visible y contar con la aceptación expresa del cliente. Ahora vamos a mirar entonces qué debe contener esos términos y condiciones, mínimamente. ¿Qué debe tener entonces los términos y condiciones? Primero, los datos de identificación del empresario. Entonces aquí va el nombre, la razón social, el NID, el teléfono, el correo electrónico y todos los datos de contacto que le permitan al cliente tener confianza y saber con quién es que está contratando. Lo otro que deben tener los términos y condiciones es la información del producto o servicio objeto de contratación. Aquí en eso, entonces, el producto se debe detallar completamente. Si cuando nosotros hacemos una venta física debemos entregar información al cliente, información detallada al cliente del producto que estamos vendiendo, acá cuando hacemos la venta digital debemos hacer aún más detallado, porque nos dice el Estatuto del Consumidor que debemos entregar la información suficiente para que el consumidor se pueda hacer la representación más aproximada a la realidad. Entonces debemos entregar información del tamaño, el peso, el material, la forma de fabricación, el origen. Adicionalmente debemos ser muy cuidadosos, por ejemplo, tratándose de productos, por ejemplo, medicamentos. Entonces, cuáles son sus restricciones de uso, aquellos artículos que de pronto son peligrosos, entonces cómo se debe manipular o demás. Entonces, toda esta información debe ser completamente detallada. Debemos entregar toda la información del producto, información completa y suficiente del producto para que el consumidor pueda elegir muy bien. ¿Qué más debemos indicar en los términos y condiciones? El precio con todos los costos asociados de forma transparente. ¿Y por qué lo digo de forma transparente? Porque ustedes perfectamente pueden decir, el precio de este producto es 60,000 pesos. Y ustedes pueden indicar si el precio es con IVA o es sin IVA. De las dos formas es válido, pero yo indicarlo pues de forma clara. No por allá en una letra chiquitica que digo 60,000 pesos y por allá chiquitica, este valor no incluye el IVA. Debe ser pues de forma transparente que yo le diga si lo incluye o no lo incluye. Y asimismo, entonces para que el consumidor no se vaya a llevar sorpresa. ¿Qué otros costos asociados al precio? Por ejemplo, si estamos hablando que se va a hacer la venta de un producto mediante financiación, yo informarle si esa financiación o si ese estudio de crédito tiene un costo o si debe adquirir algún seguro, entonces informarle cuánto es el costo de ese seguro. Entonces indicar el precio con todos los costos asociados.
de forma transparente sin ocultarle nada. Debemos indicar referente a los gastos de envío. Entonces, informarle al cliente si ese producto incluye o no incluye los gastos de envío. Adicionalmente, si ese envío lo vamos a hacer nosotros de manera directa o lo vamos a hacer a través de, pues, por un tercero o pues, por una empresa transportadora, y asimismo debemos indicar de forma clara que lo que ocurra pues en ese transporte, pues ya debemos someternos a ese contrato de transporte con esa empresa que hemos elegido. Entonces debemos ser muy precisos en dar esa información. Los medios de pago. Aquí en este punto pues debemos informar todos los medios de pago que se disponen para poder realizar la cancelación pues, del producto o servicio que se está adquiriendo. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transacción, pues todos los medios de pago que dispongan para hacerlo. Y aquí lo importante es que no podemos, está prohibido generar cargos adicionales al cliente por el uso de un medio de pago determinado. Es decir, no podemos decir el producto vale 60,000 pesos, pero si usted compra con tarjeta de crédito, le sumo un 5% adicional, que es lo que me cobra la franquicia. Eso está prohibido. Ya estratégicamente ustedes al precio deberán haberle ya como cargado ese gasto y ya estar pues como inmerso en el precio, ¿cierto? Pero no hacerlo como si fuera un cargo adicional al valor. Bueno, el plazo de la entrega del producto o servicio. En este caso, entonces, debemos indicar cuál es el tiempo que nos vamos a demorar en entregar el producto. Aquí, si nosotros no decimos nada, entonces el plazo de entrega máximo que podemos tomarnos es de 30 días calendario. Entonces, la ley suple cuando las partes no dicen nada. Si las partes han pactado un plazo superior, por ejemplo, nos vamos a demorar, como el producto que estamos vendiendo es un producto que lo fabricamos de cero y nos demoramos 2 meses, entonces podemos pactar que el plazo de entrega sea 2 meses. Pero si no se dice nada, vuelvo indico, pues debe ser entonces el plazo máximo de entrega en 30 días calendario. Si no cumplimos pues con ese plazo, que se ha informado, pues entonces el cliente tiene la posibilidad de desistir de esa transacción y tener pues el derecho a la devolución del dinero sin hacer ningún tipo de descuento. ¿Qué más debemos indicar en los términos de condiciones? Todo lo relacionado con las devoluciones y el derecho de retracto que tienen los consumidores. El Estatuto del Consumidor ha definido que para aquellas ventas que se realicen por medios no tradicionales, es decir, los que se realicen por canales digitales, por teléfono, por correos y demás, entonces tienen derecho a retractarse de la compra. El tiempo que tiene el consumidor para ejercer este derecho es de 5 días contados, desde la fecha en la que recibe el producto o contado desde la fecha en que suscribió pues el contrato, pues desde que suscribió el contrato de prestación de servicio. Entonces, allí debemos respetar ese derecho de retracto que tiene el consumidor y debemos informarle cómo ejercer ese derecho. Entonces, debemos tener un procedimiento para que la persona lo pueda ejercer, que puede ser entonces, usted me llama, yo le genero una guía, vamos y le recogemos el producto. O usted genera la guía a través de este link y va y lo lleva a una empresa transportadora que se encargará de hacérmelo llegar. Entonces debemos ser muy claros en cuál es el proceso para que la persona pueda ejercer el derecho de retracto.
Aquí hay algo muy importante y es que el estatuto permite que sea el consumidor quien asuma esos gastos de devolución. Ya si ustedes quieren generar una mejor experiencia para el cliente y quieren asumir el gasto de la devolución, pues lo podrían hacer. Pero en principio es un gasto que podría ser asumido o que debe ser asumido por el cliente. Entonces, como les decía, el derecho de retracto es de 5 días y de nuevo, pues si ustedes quieren facilitarle al cliente o ampliar como esas facultades para el cliente, pues podrían hacerlo por un término mayor, pero no pueden indicar en los términos y condiciones que sea inferior a 5 días. Hay unas excepciones en este derecho de retracto y es, por ejemplo, cuando el producto que se objeto pues de la contratación es un producto diseñado a la medida del consumidor o un producto personalizado. Entonces, en estos eventos no hay lugar al derecho de retracto, eso se debería informar en los términos y condiciones. También cuando el servicio ya ha iniciado a ejecutarse, tampoco hay lugar entonces a ese retracto. Cuando se trata de productos que se deterioran o caducan rápidamente, productos perecederos o de uso personal. Entonces, en esos casos no hay lugar al derecho de retracto y eso debe quedar muy claro en los términos y condiciones si nosotros el producto pues objeto de la transacción es alguno de estos que están dentro de las excepciones, perdón. Bueno, lo siguiente que debemos indicar en los términos y condiciones es todo lo relacionado con las garantías. Entonces le debemos indicar al usuario que tiene derecho pues a recibir la garantía del producto, cuál es el término y de igual manera cuál es el procedimiento para ejercerla. La garantía pues será la que defina el empresario, pero si no se dice nada, también entonces la ley acá entra a suplir y la garantía de productos nuevos será de 1 año y la garantía de bienes perecederos será el término o pues será hasta la fecha de vencimiento. Entonces debemos ser muy cuidadosos en indicar cuál es la garantía del producto, porque si no, como empresarios podemos quedar entonces allí vinculados a dar una garantía hasta por 1 año. ¿Qué más debemos indicar allí en los términos y condiciones? El tema pues de reglas de conducta y responsabilidad por el uso pues de los usuarios y contraseñas. Entonces debemos especificar en los términos y condiciones que nos reservamos esa facultad de sacar o de eliminar ciertos contenidos cuando no se está haciendo un buen uso de la página web. Cuando, por ejemplo, se está compartiendo contenido no deseado, fotografías, pues, por ejemplo, de menores de edad, de contenido sexual o demás, entonces, o pues comentarios, pues malos comentarios, entonces, que nosotros nos reservemos la facultad de poder eliminar, por ejemplo, ese contenido. También entonces el tema de responsabilidad por el uso de usuarios y contraseñas cuando tengo una página en la que el usuario se debe loguear, entonces que sea responsable de las transacciones que se realicen con ese usuario, las cuales pues entenderán que son completamente válidas y que las ha hecho esa persona. Entonces eso también debe quedar completamente claro allí en los términos y condiciones. Y otro punto muy importante es el tema de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Nosotros debemos proteger el contenido y los elementos de nuestra página web o nuestras fotografías de las redes sociales, las fotografías de nuestros productos y demás. Entonces, sobre ello hay unos derechos de autor que nosotros debemos proteger. Por tanto, entonces las personas que hagan uso de la página web no pueden ni copiar esos elementos, ni pueden hacer un mal uso, ni pueden reproducir los elementos de la página web porque son nuestros. Y ahí es donde debemos entonces indicar que son propiedad del empresario, ¿sí?
Entonces, de nuevo, la invitación es a que seamos muy claros en la redacción de los términos y condiciones, que no se presenten ambigüedades para no tener malos entendidos con los clientes. Además que en temas de protección del consumidor hay algo que es que cualquier cláusula ambigua se va siempre a interpretar favoreciendo al consumidor. Entonces, para que no vayamos a tener ningún tipo de inconvenientes con un consumidor o ante la super donde nos veamos pues, expuestos a la imposición de una sanción, tengamos los términos y condiciones bien redactados, bien claros y que sean estructurados acorde a nuestro modelo de negocio y acorde al producto que nosotros estamos ofreciendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Verónica, pues vea, pues así como a manera de comentario, me parece súper importante que sea muy claro todo esto de los términos y condiciones, porque me ha tocado pues algunos empresarios donde inclusive después de que hacen su propuesta comercial, empiezan los clientes, ¿y cuánto es lo último? ¿En cuánto me lo deja? Y si yo lo recojo, entonces ¿en cuánto me lo deja? Pues un montón de cuestionamientos que no hace cuando se trabaja o cuando se comercializa ya pues por redes sociales, son valores establecidos, son procesos establecidos y eso no tiene otra, o sea, son inclusive más formales que los negocios formales de la calle, ¿cierto? Porque uno en Sí. la calle le dice, bueno, ¿en cuánto me deja los tenis? Y bueno, le Ajá. bajo 5.000, ¿cierto? Pero por redes sociales no se rebaja nada. Y eso hay que tenerlo claro. Aquí hay una empresaria que me está diciendo cuál es la garantía del producto en los servicios. Por ejemplo, en el sector turismo, ¿cuál es la garantía? Yo creo que eso es un juego, pero no sé. ¿Qué dice usted, doctora, con respecto a esta pregunta? Lo que pasa es que en el tema de los servicios, allí ya es, o sea, la prestación del servicio es una labor de medio, no de resultado. Entonces, mientras la persona o el empresario ponga todo su cuidado, su diligencia, eh, todo su conocimiento para desarrollar la labor, pues entonces está prestando un buen servicio y pues esa como sería como la garantía. Sería que ahí lo que tienen que mirar es cuál es la propuesta que se está haciendo o la promesa, y ahí es donde pueden cometer los errores, ¿cierto? Digamos, en un caso de incertidumbre, me estoy yendo al sector turismo, que estén vendiendo planes para diciembre y no sabemos si en diciembre podemos salir. Entonces, ahí van a tener algunos inconvenientes, yo no sé si de tipo legal o qué, o cómo se puede salvaguardar eso, pues cómo se puede proteger un empresario en un caso de esos. Pues ya en el tipo, o sea, ya ahí no sería, mejor dicho, allí ya lo que deben establecer es en las condiciones que se encuentra sometido a que pues toda esta situación haya pasado, que los decretos del gobierno permitan entonces los viajes, la movilización y todo lo demás, que ya esté habilitado pues como la prestación de los servicios hoteleros y todo eso. Entonces, quien esté haciendo la venta de planes turísticos, pues debe ser muy cuidadoso e indicar en sus condiciones que se encuentra sometido a que se superen pues como toda esta situación. Y podrían incluso establecer que si no se puede prestar el servicio en diciembre, que es la fecha que tentativamente han pactado, que pueda hacerlo en el año siguiente o todo lo demás. O sea, mientras la información sea clara para el cliente y se le indiquen pues cuáles son las condiciones para la prestación de ese servicio y sea totalmente transparente, creo que no van a tener ningún inconveniente. Ya entonces es redactar muy bien esas condiciones para que el cliente no sienta que se le está ocultando información. Yo creo que esa respuesta está súper clara, demasiado clara. Muchísimas gracias. ¿Hay Bueno, con alguna mucho otra gusto. pregunta, queridos empresarios, que le quieran hacer a la doctora Verónica? Bueno, porque nos falta como el tercer punto. Ah, bueno, adelante, adelante.
Bueno, ya lo último que deben tener en cuenta pues los Pero, empresarios al momento, ¿sí? hola, Verónica, buenas tardes. Qué pena, estoy tratando de enviar Buenas tardes. una pregunta por texto y no me lo permite. No sé qué le pasa a esto. Es una Tranquila, consulta, cuente. es Era una que queríamos consulta escuchar tu voz. Ah, bueno, gracias. Es una consulta chiquita. Cuando hablaste del derecho de retracto, dijiste 5 días. ¿Son 5 días hábiles o 5 días calendario? Son 5 días hábiles. Ok, y otra cosa también relacionado a eso. Y los 5 días, discúlpame, qué pena para que nos quede bien completa la respuesta. Sí, Son 5 días hábiles contados desde que el consumidor recibe el producto. Y tratándose de servicios, son 5 días hábiles desde la celebración del contrato. ok. Y te hago una consulta. Yo fabrico pañales de tela. Ese tipo de productos no tienen derecho de retracto. Retrato. Por Entonces, ser, en tus condiciones debes poner que toda vez que el producto es de uso personal, entonces no hay derecho de retrato, pero debe quedar claro en las condiciones. ok, perfecto. Gracias. Ya de pronto, si tú por generar una buena experiencia al cliente le quieres decir que sí lo puede devolver y lo puede cambiar por otro, pero si te lo entrega pues tal cual, sin haberlo desempacado y todo lo demás, pues lo podrías hacer, pero ya eso es facultativo. Listo, perfecto. Mil gracias. Menos con gusto. Entonces, continuamos con el último punto, que es la política de privacidad. La política de privacidad es un documento donde la empresa indica cómo es que van a tratar los datos de sus usuarios. Cuando es indudable pues que una página web, que pues mediante una red social, cuando vamos a hacer una transacción, vamos a recopilar unos datos. Entonces debemos informar al cliente con qué fin vamos a recopilar esos datos. Y según las finalidades que nosotros le indiquemos, es para eso que podemos usar los datos. Entonces, vamos a usar sus datos para, pues, para la transacción que estamos haciendo, para poderles entregar sus productos a su casa y todo lo demás, pero si también le indicamos que vamos a subir sus datos para hacer estadísticas, para hacer encuestas de satisfacción, para generar nuevos productos, para enviarle email marketing, publicidad o incluso revistas a su casa y todo lo demás, pues entonces debe informarse claramente cuál es la finalidad de, pues que le vamos a dar esos usos a sus datos. Y solo para esos usos que nos ha permitido es que podemos, pues para eso es que los podemos utilizar, no para algo diferente. Entonces, nosotros debemos cumplir con esa ley, la ley 1581, que es la ley de protección de datos personales, toda vez que hoy día los datos pues son muy importantes. Hoy día todo gira alrededor de los datos y por eso también ya la normatividad está girando a cómo se deben proteger los datos de las personas. Entonces, en la política de privacidad debemos informar entonces la finalidad que van a tener esos datos. Debemos entonces contar con la autorización expresa del titular de los datos personales y esa autorización pues también debe ser previa y puede ser por cualquier medio, puede ser por un medio físico o por un medio electrónico, pero siempre que ese medio nos permita con posterioridad volverlo a consultar, poder decir, acá tengo la autorización que me dio ese cliente, me lo dio tal día, tal hora, porque la persona tiene un derecho y es pedir que le muestren dónde dio la autorización. Entonces debemos contar con la autorización por un medio que pueda ser de fácil consulta con posterioridad. En esa política de privacidad debemos informarle al cliente que tiene el derecho a revocar esa autorización que nos dio. Ya la persona entonces nos dice, no, ya no quiero más publicidad, estoy cansado de que me manden tantas cosas, revoca la autorización, entonces nosotros debemos respetar esa decisión del cliente y dejar de hacerlo. Creo que aquí es donde se generan como las principales sanciones a las empresas,
porque generalmente los clientes se dan de baja y dicen no quiero recibir más correos electrónicos y le seguimos mandando correos. Entonces, esto es un incumplimiento a la ley pues, de protección de datos personales y podríamos ser sancionados. Entonces, con mucho cuidado, una vez un cliente se dé de baja, retirarlo pues como de sus bases de datos y no seguirle mandando pues información. Salvo que exista una obligación legal o contractual que establezca lo contrario. Porque si nosotros, por ejemplo, generamos un negocio, un ejemplo de suscripción, y yo tengo que seguirle, pues para poder cumplir el contrato, tengo que seguirle mandando a su domicilio, por ejemplo, una revista a la que me comprometí a enviarle. Entonces, él no podría revocarme la autorización porque tengo que usar los datos para cumplir con el objeto de ese contrato. Entonces, salvo que exista esa obligación legal o contractual, pues el cliente no podría revocar la autorización. También debemos informar que el cliente tiene derecho a rectificar, a cancelar o a modificar los datos personales. Rectificar, entonces, por ejemplo, el cliente dice, a ver, acá en el tema de la rectificación, el cliente dice, no, es que ustedes me están enviando, bueno, también eso, todos son muy parecidos, pero entonces en sí aquí lo que quiere decir este derecho es, quiero que me sigan enviando correos porque me gustan y entonces ya quiero que me lo amplíen y quiero que me envíen también de belleza y de salud porque es algo que me gusta. Entonces rectifico como mi autorización y envíenme más cosas porque me gusta mucho el contenido que ustedes generan. O quiero modificar mis datos o quiero modificar los datos. Está escuchando. Quiero modificar los datos porque el celular que ustedes tenían ya lo cambié y no volví a recibir sus mensajes de texto que eran tan chéveres. Entonces, que la persona pueda ejercer también ese derecho. Entonces, debemos informar de esos derechos que tiene el titular de los datos. Debemos indicar entonces en la política de privacidad cuál es la identificación, dirección física, electrónica, teléfono del responsable de los datos, del tratamiento de los datos. ¿Para qué? Para que la persona pueda ejercer estos derechos, nos pueda contactar y nos pueda decir modifico el celular o rectifico que sí quiero seguir recibiendo y todo lo demás. Bueno. Hasta aquí, pues, el tema, pues, de la política de privacidad. ¿Tienen alguna inquietud al respecto? ¿O de todo lo que hemos hablado? Sí, hay una pregunta. Juan Pablo está preguntando si la empresa maneja varias categorías o referencias de productos que se recomienda para que hacer la política de privacidad y las condiciones de uso de cada uno, o se hace por todos. Ahí la recomendación es que se realice unos términos y condiciones de manera general, ¿sí? Porque, pues no sé si se refiere a categorías, por ejemplo, pues si ya hablamos de categorías ya muy diversas y muy lejanas, por ejemplo, estamos hablando de bienes, por ejemplo, perecederos y ropa, pues creería que sí debe redactar pues unos términos y condiciones para uno y otros para otro, pero si son todos como del mismo sector, pues sí pueden redactar unos términos generales y ya, pues lógicamente, cuando vaya a promocionar cada producto, pues entonces ser muy cuidadoso, entonces con lo que vimos, el precio, la información de cada producto y demás. Sí, claro. Zapatos y ropa, entra todo igualito. Sí, puede tener unos términos y condiciones generales y ya pues para cada producto ser muy claros pues en la información y todo. Listo. ¿Le parece bien si abrimos el espacio para que
los empresarios hagan preguntas directamente. Sí, claro, no hay ningún problema. Listo, queridos empresarios, todas las preguntas que quieran hacerle a Verónica, porque mire que este tema de hoy supremamente interesante. Yo creo que no lo habíamos tenido en cuenta en todos estos 3 meses de capacitaciones que hemos dado y es un tema de garantías, es un tema de inclusive de blindaje, porque si no ponemos las condiciones, entonces todo el mundo va a hacer reclamaciones y va a hacer cosas que ni siquiera a las que ni siquiera tenía derecho, pero porque no lo tenemos, ¿cierto? Entonces es O una a lo forma que también. no, a lo que no queríamos comprometernos, porque digamos, si no Exacto, decimos, por ejemplo, el tema de las garantías, no decimos cuál es el término, pues quedamos comprometidos a un año. Entonces, por eso los términos y condiciones deben ser muy específicos y, como les decía, muy ajustados a su modelo de negocio y al producto que ofrecen. total. Ese tema de garantías es demasiado importante. Las condiciones son demasiado importantes. Pues mejor dicho, este es el mejor tema de los que me ha tocado. Bueno, Ah, bueno, muchachos, pues gracias. ¿quién quiere preguntar algo o decirle algo a la doctora? O se reciben hasta aportes, pues. A ver, ¿quién va a levantar la manito? Aprovechemos. Por aquí hay una pregunta. Ah, excelente, muchas gracias, dice Liana. Bueno, Bueno, muchas gracias a usted. ¿Alguien Buenas más? tardes, Eso, otra vez. hágale, porque no pudo escribir. Sí, sigo sin encontrar cómo, es en serio. Doctora, le hago una consulta. Yo entiendo la parte de que los términos y condiciones deben ser particulares, pues, y como pensados en cada proyecto, pero ¿no habría alguna forma de conseguir como una base o algo de información como para uno poderse basar más allá de la información que usted nos dio? Pues yo tomé notas, pero de todas maneras hay cosas que de pronto a uno se le pasan como por desconocimiento realmente del tema. bueno, aquí voy a hacer publicidad. Y si usted quiere, Paula, ¿me recuerda su nombre? Qué pena. Aquí se Bueno, llama Pandora, pero no sé cómo se llama. bueno. Con mucho gusto me puede contactar. Acá tiene mis datos e incluso pues tiene el QR para que la lleve directamente al WhatsApp y podríamos hablar, le podría facilitar. Entonces, pues podríamos hablar acerca de su negocio y ayudarle pues a asesorarle para redactar los términos y condiciones. Pues usted podrá encontrar, si usted ingresa a Google, pues puede encontrar muchos modelos de términos y condiciones, pero tiene que ser, si lo va a hacer de esa forma, tienes que ser muy cuidadosa al momento de establecer pues cada una de las cláusulas. Si quieres, con mucho gusto, yo le puedo asesorar y también pues le ofrezco el documento. Bueno, por aquí hay una pregunta de NN, no sé quién es, pero no la entiendo. Ella dice, o él, ¿cómo se regula la propiedad intelectual e industrial si tomamos fotos como las manejamos para temas comerciales? No sé, si es que las toma pues Por de eso. un buscador o qué. Porque es que las fotos que ustedes tomen de sus productos, o sea, sobre esas fotos hay unos derechos de autor y esas fotos son suyas, o sea, son de cada empresario. Ustedes la publican en la web y cualquier persona podría venir y copiarla y utilizarla para publicitar su producto. Entonces aquí es donde debemos tener unos términos y condiciones de uso de la página web o de la red social, donde nosotros le digamos, usted no puede copiar mis imágenes porque acá hay unos derechos de autor. Esas fotos yo las tomé y esas fotos son mías. Pero ¿cómo las puede proteger? O Por tendría que derechos de ser, autor, lógica, si la persona entonces está vulnerando derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual, ustedes podrían iniciar las acciones de protección para que esa persona deje de hacerlo.
y si lógicamente ya le ha generado algún perjuicio, pues ya pues vendrían temas pues de indemnizaciones por perjuicios que la persona que está infringiendo pues la norma deberá cancelar. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, doctora, si tiene algunas sugerencias como algo para terminar y terminamos pues la reunión, ya faltan 4 minutos. ¿Quiere dejarle un mensaje a nuestros empresarios o Buenas cerramos? tardes. Por allá habla una vocecita. Valeria. Valeria, hola, ¿cómo están? Muy bien, Muy gracias. bien, Valeria. Bueno, quería escribir, pero tampoco puedo escribir. Bueno, tenía una pequeña duda. Lo que pasa es que en mi negocio estamos tratando de implementar pues, todo el tema de la venta por internet y nos preocupa de pronto crear una tienda virtual y que de algún modo eso nos genere como, no sé, qué impuestos tiene eso o qué costo tiene vender de forma nacional o internacional. Eso genera costos. No, o sea, la venta por internet genera los mismos impuestos que la venta física, o sea, no tienes nada adicional, o sea, no tienes que pagar nada adicional por eso, salvo pues lo que te pueda cobrar, digamos, la pasarela de pago si lo vas a hacer de esa forma, o incluso pues lo que tienes que pagar por el dominio, o si lo vas a hacer a través de una marketplace que te cobre una comisión. Entonces, pues salvo esas cosas, pero lo que se refiere a impuestos, como tal, pues el impuesto es el mismo. El IVA será el mismo tanto para el que vende de manera física como para el que vende por la vía digital. Ya lo que tú debes considerar, pues al momento de establecer tu e-commerce, es mirar, por ejemplo, la pasarela de pagos, cuánto te va a cobrar y todo lo demás, para que, como lo mirábamos ahora, estratégicamente, esos costos que vas a tener, llevarlos al precio. Ah, listo. O sea que, por ejemplo, si yo le vendo a Estados Unidos, pensemos en grande, si yo le vendo a Estados Unidos, lo único que me costaría sería como toda la logística, más no en términos legales, además del IVA, pues. Sí, ya, pues ya allí habrían pues de pronto que revisar impuestos de legalización y todo lo demás, pero como tal, el hecho de hacerlo que esos impuestos de legalización de igual manera los tendría si fuera de forma física, pero por el hecho de vender por internet no quiere decir que se te vayan a generar unos impuestos adicionales. Ah, bueno, muchísimas gracias, doctora. Bueno, con mucho gusto. Bueno, le agradezco mucho pues a la doctora Valeria Calderón que nos dio hoy esa alegría de darnos ese conocimiento y esas experiencias que tiene con respecto al e-commerce. Muy bacana la conversación. Yo creo que todos aprendimos muchísimo, muchísimo en esta horita. Muchas gracias a los empresarios que asistieron. Les recuerdo pues que el resto de esta semana pues tenemos otras charlas. Los esperamos pues muy puntuales a las 4. Doctora Verónica, gracias, gracias, súper. Me encantó la charla, muchos conocimientos, muchas cosas. Quedó cortico porque yo sé que el tema es mucho más profundo, pero yo creo que todos quedamos con la inquietud de que esas cosas son importantes y que tenemos que empezar a pararle como bolas a que nuestros productos estén respaldados con esos términos y condiciones y con esas políticas de privacidad. A mí me parece Claro que supremamente sí. importante. Gracias por estar acá en este espacio. A ustedes muchas gracias por la invitación y de nuevo les extiendo mi teléfono o mi WhatsApp, me pueden contactar para que si tienen alguna duda. Sí, muchas gracias. Nos lo coloca en el chat. Claro que sí. Bueno,
Aquí los empresarios están diciendo que muchas gracias, que hasta luego, que aprendieron mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar. Bueno, feliz tarde para todos y gracias por estar acá. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Mm. Ahora, ¿qué día es?